Bienvenidos a nuestra iglesia La Gracia. Es un placer, como siempre, estar con ustedes aquí esta mañana. Para todos los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Jonathan y soy uno de los pastores aquí en Iglesia La Gracia. Y el día de hoy vamos a tomar un tiempo, una pequeña pausa entre nuestras series. Como muchos ya saben, desde enero iniciamos con Nehemías y Daniel, lo terminamos el domingo pasado y el próximo domingo, agosto, comenzamos nuestra serie en el libro de Romanos, ¿ok? Pero antes de iniciar esa serie, quería tomarme el tiempo para hablar un poco sobre unos cambios que estamos haciendo como iglesia y por qué. Muchos ya nos han escuchado, han visto los anuncios que pronto estaremos nominando y estableciendo a nuevos diáconos en nuestra iglesia, una estructura nueva de liderazgo en nuestra iglesia. Y quería tomar el tiempo hoy día para poder compartir un poco de por qué el propósito de tener ese tipo de liderazgo, por qué organizar la iglesia de tal manera. Entonces, antes de comenzar, vamos a iniciar con una oración para entregarle a Dios este tiempo. Padre, damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por cada persona que ha llegado aquí, por cada persona que sigue en camino, por cada persona que se está conectando a través de redes sociales. Damos gracias, oh Dios, por darnos este espacio, este tiempo para escuchar de ti, para poder escuchar tu voz. Padre, te pido que nos des entendimiento y discernimiento, poder escuchar y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Que tu palabra pueda sembrar esas semillas y crecer en nosotros y ayudarnos, oh Dios, a entender el propósito de los cambios que tú estás haciendo, Padre, en esta iglesia. Te entregamos este tiempo y te pido que me utilices el día de hoy para ser tu portavoz y ser tu mensajero, oh Dios, de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me fui de la iglesia porque el liderazgo era muy tóxico. El líder se llevaba todo el crédito y nunca daba crédito a los que habían servido junto con él en los eventos. Me enseñaron que Dios solo habla a través del pastor. Así que si yo estaba de desacuerdo con lo que el pastor decía, yo estaba en error. No podíamos decir nada en contra del liderazgo. El chisme era constante. Hablaban mal del uno al otro para poder hacer quedar mal a uno y así poder quitarle el puesto de liderazgo. No pude mostrar el compromiso que me pedían, aunque intentaba hacer el mejor esfuerzo que pude, y en vez de hablar conmigo, simplemente comenzaron a ignorarme y excluirme de todo. Cuando no acepté una oferta de formar parte del liderazgo, sentí que la relación de liderazgo cambió hacia mí y comencé a sentirme ignorada y puesta a un lado por el liderazgo. Era muy claro que en esa iglesia no había contabilidad. El pastor hacía lo que quería y esperaba que todos se sometieran a él cuando él ni siquiera se sometía a nadie. El líder tenía sus favoritos y sus favoritos eran los que le afirmaban todo lo que hacía aunque estuviera mal. Y la lista continúa y continúa. ¿Cuántos de ustedes se relacionan o han escuchado o son esas personas que han tenido esas experiencias en algunas iglesias? ¿Cuántos han sido heridos por algún nivel de liderazgo en una iglesia? Muchos estudios sobre por qué la gente se va de una iglesia han concluido que una de las mayores razones es por culpa de un liderazgo autoritario, controlador, manipulativo y abusivo. Y como iglesia, ¿cómo podemos evitar este peligro? ¿Qué debemos hacer para evitar que esto suceda dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos llegar a tener un liderazgo sano y saludable? Ahora,
aunque hay muchos factores que afectan el liderazgo de una iglesia, hoy quiero enfocarme en algunos que encontramos en el pasaje de hoy, 1 Timoteo 3, 1 a 16. Y entiendan que con una sola prédica no voy a poder cubrir todas las razones y enseñar todo sobre el liderazgo, pero con esta prédica lo que quiero hacer es enseñarle a la iglesia por qué existe el cargo de diácono y cómo este cargo, esta estructura organizacional afecta la iglesia, afecta el liderazgo y por qué como iglesia lo vamos a comenzar a implementar. Y es algo que necesito que toda la iglesia entienda el por qué estamos haciendo esto. Entonces, vamos a comenzar con el por qué. ¿Qué? Regresemos. Ok. 1 Timoteo 3, 14 a 16 dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. En esta parte final de este capítulo de Timoteo, Pablo nos está dando el por qué. ¿Por qué estableció él los cargos de anciano y diácono en la iglesia? Verán, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Timoteo, estaba teniendo muchos problemas. Y Pablo estaba escribiendo esta carta para instruir a Timoteo y ayudarle a resolver algunos problemas que él tenía. Mayormente problemas de liderazgo, problemas de líderes que eran líderes de la iglesia, pero no estaban modelando, no estaban mostrando un liderazgo sano y correcto. Lo mismo que pasa hoy en día con gente que se daña, se lastima, se va de las iglesias por mal liderazgo. Estaba ocurriendo también en ese tiempo en las primeras iglesias. Entonces, no es un problema nuevo lo que experimentamos hoy en día, es algo que estamos viendo desde el inicio de las iglesias. Por lo tanto, todo lo que Pablo ha escrito hasta este punto en la carta de Timoteo y todo lo que va a escribir más adelante es por la razón que él explica en estos versículos. Entonces, él va a explica en este capítulo todo lo que tiene que ser un anciano, un diácono de la iglesia. ¿Para qué propósito? Para que sepas, algo pueden correr. Por favor, está saltando. Para que sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está explicando el por qué está dando esas instrucciones? Por esas tres razones que vemos acá, y lo voy a listar para que sea más fácil de entender. Entonces, si tomamos este punto, esta razón, y lo aplicamos al tema de hoy, lo que queremos aprender sobre el liderazgo, sobre por qué los diáconos, entonces lo que vemos es que para comenzar a establecer el liderazgo de la iglesia, necesitamos entender el por qué. La siguiente pantalla, y lo que vemos es que el propósito de tener este liderazgo en la iglesia es, uno, para saber cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Dos, para recordar que esta iglesia le pertenece a Dios y no al hombre. Y tres, para cumplir con el propósito de ser reveladores del gran misterio. Entonces, las tres razones que él menciona
al final, en la siguiente pantalla, por favor, que él menciona al final de este capítulo, son estas tres. Estas son las tres razones que él da para nosotros, ¿ok? Saber cómo deben comportarse las personas. Creo que se congeló, hay que resetear. Reconocer que esta iglesia le pertenece a Dios, no al hombre, y cumplir con el propósito de ser reveladores del gran misterio. Entonces, vamos a ir tomando cada punto y expandiendo. Primero, saber cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Okay? Si se ponen a pensar sobre la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia realmente es un lugar muy único y especial, ¿sí o no? Es uno de los únicos lugares donde se congregan una gran diversidad de personas y en donde esta gran diversidad de personas están tratando de ser familia, ¿okay? Están tratando de vivir juntos, de crecer juntos, de aprender juntos, ¿sí o no? Vienen gente de todo, etapas de la vida, gente que está atravesando situaciones difíciles, que no tiene ningún problema, gente que está en diferentes etapas de su madurez espiritual, gente que viene con diferentes trasfondos culturales y tradiciones diferentes. Y aquí adentro se mezcla todo esto y con todo este deschongue, como me enseñaron a decir, estamos tratando de hacer familia, estamos tratando de hacer iglesia. Esa es influencia Tao, ¿eh? Usa esa palabra todo el tiempo. ¿Okay? Es literalmente como si estuviéramos haciendo una gran sopa. ¿Okay? Y en esa sopa le metemos un poquito de carne de res, una cebolla, unas zanahorias, unas papas, qué rico, ¿eh? Y le metemos más ingredientes, le metemos luego una sandía, le metemos un limón, luego metemos unos dulces, chocolate, le metemos unos bananos y luego al final, como todo buen chapín, le ponemos el cobanero o el chile cobanero. Ahora, ¿suena delicioso? No, ¿sí o no? ¿Todos esos ingredientes entran en esa sopa? No. Pero de alguna manera, como iglesia, tenemos que buscar la manera de que todos esos ingredientes se fusionen y pueda producir algo delicioso. De alguna manera, como iglesia, con todas las distintas personalidades que existen y diferencias que tenemos que producir un plato delicioso y atractivo para otros. Suena imposible, ¿sí o no? Y en realidad es humanamente imposible. Y la manera principal que vamos a poder lograrlo es solamente, mayormente, con la ayuda del Espíritu Santo y Jesucristo. Porque así vamos a aprender cómo aceptarnos y amarnos, aunque tengamos todas esas diferencias. El ingrediente que va a unir y va a fusionar todo va a ser Jesucristo. Pero también hay otras maneras que ayudan a hacer que este plato pueda ser algo que podamos servir, ¿okay? Puede ser algo que podamos servir y que otros disfruten, ¿okay? Y eso es aprendiendo de la palabra de Dios cómo comportarnos y aprendiendo de unos a otros cómo vivir la palabra de Dios y modelar a otros cómo vivir lo que Dios nos llama a vivir. Esa semana que pasó, aparte del grupo misionero que vino y que fue a hacer su jornada en Chamelco, también vino otro grupo misionero, un grupo de maestras que vinieron para capacitar a las maestras, maestros de nuestro colegio. Y una de las lecciones que nosotros como colegio y lo que ellos nos recordaron, que nosotros siempre enseñamos a los maestros la parte más crítica e importante de un plan de lección, de cómo ser un buen maestro, es la importancia de modelar. ¿Okay? Que cuando yo enseño un nuevo concepto, siempre tengo que modelar lo que quiero enseñar.
Yo tengo que mostrar un ejemplo de cómo resolver esto, de cómo entender esto, de cómo solucionar esto. Cada cosita que yo quiero que ellos hagan, yo tengo que modelarlo primero para que ellos tengan un ejemplo, un modelo a seguir, ¿sí o no? De la misma manera, mucho de lo que aprendemos sobre cómo vivir la fe cristiana es a través de lo que hemos visto en otros modelar, ¿sí o no? Yo sé que muchos de aquí han regresado o han ido a la iglesia o se han interesado por la fe cristiana porque vieron a alguien vivir su fe. Vieron a alguien vivir diferente, pensar diferente, tener una manera de pensar, perspectiva diferente a los demás. Y eso seguramente les llamó la atención y buscaron cómo seguir, cómo tener lo mismo, ¿sí o no? Y una gran parte de enseñar cómo uno debe comportarse como miembro de la familia es modelando, es siendo un ejemplo. Es por eso que cada vez que en un salón de clase entra un nuevo estudiante al salón de clase, ¿qué es lo que hace normalmente la maestra? ¿Será que empareja a este nuevo estudiante con el peor estudiante? ¿Con el estudiante peor comportado? Nunca hubieran emparejado al nuevo estudiante conmigo. Eso se los prometo, cuando yo era niño. Nunca. ¿A quién buscan los maestros para emparejar al nuevo estudiante? Al estudiante modelo, ¿sí o no? Al estudiante que sabe seguir las reglas, al estudiante que sabe lo que tiene que hacer, al estudiante modelo. Para que este estudiante modelo pueda mostrarle y enseñarle a este nuevo estudiante qué significa formar parte de esta nueva familia en el salón de clases, ¿sí o no? De la misma manera, lo mismo tiene que suceder en la iglesia también. Para que los miembros, nuevos miembros o miembros que vengan, aprendan cómo formar parte de una familia, cómo formar parte de esta fe cristiana, necesitan un ejemplo que seguir, ¿sí o no? Y no puede ser, ese ejemplo no puede ser solamente el pastor o solamente los pastores. Porque por lo general, especialmente cuando la iglesia es más grande, la mayoría de las personas no tienen otro punto de contacto con el pastor, excepto los domingos cuando escuchan al pastor predicar, ¿sí o no? La mayoría de ustedes, perdón, pero no los veo cada semana. No conozco sus nombres, ¿ok? Porque vienen, se van y, ok, bueno, qué bien que escuchaste, pero no tengo ningún otro punto de contacto con ustedes aparte de los domingos. Cuando la iglesia era más pequeña, era más fácil para mí estar involucrado en la vida de todos los miembros de la iglesia. Pero mientras la iglesia iba creciendo, era algo que ya no era factible para mí. Ya no podía yo juntarme con todos porque ya había más y más personas. Por lo tanto, mi influencia pastoral se fue limitando más y más. ¿Okay? Mientras la iglesia crece, mi influencia pastoral y así personal disminuye. Entonces yo ya no soy la persona más apropiada para siempre estar siguiendo y moderando porque solo me ven una vez a la semana. Y es por eso que comencé a buscar otros pastores que me ayudaran, como Pastora Katie, Pastor Ferry, Pastor William, ¿sí o no? Pero igual, eso no es suficiente. Porque mientras la iglesia va creciendo más y más, ellos también tienen más trabajo y un horario más limitado. Entonces, ¿quiénes son las personas que nos van a ayudar a los pastores a copiar y pegar ese modelo con el resto de la congregación, de cómo vivir esa fe cristiana? Y la respuesta son los siguientes niveles de liderazgo, que son los ancianos y los diáconos. Entonces, ¿por qué necesitamos ancianos y diáconos, una estructura jerárquica en la iglesia?
para poder modelar correctamente lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos comportarnos como miembros de la familia de Cristo Jesús. Y es lo que tenemos entonces que entender. ¿Qué es entonces lo que debe modelar un diácono? Ahora, antes de entrar a esa parte de la prédica, a ese punto que es la más importante de hoy, y describir los requisitos de un diácono, quiero hablar rápidamente sobre el cargo de anciano de la Biblia, porque no lo voy a cubrir hoy en día. Y explicar que la Biblia no tiene ningún manual escrito que nos dice cómo debe organizarse cada iglesia, simplemente nos da ejemplos y algunas sugerencias de lo que vemos en cómo hacían la iglesia en el comienzo. Entonces, es por eso que cada organización, cada iglesia tiene una estructura un poco diferente en cómo establecen su estructura organizacional en una iglesia. Pero siempre tratando de no desviarse de la palabra de Dios. Ahora, regresando al tema de los ancianos, entiendan que ese es un cargo que muchas veces en la Biblia la palabra de anciano es usado e intermezclado con la palabra pastor. A veces se usa para describir el cargo del pastor, a veces es otro cargo, no tanto como el pastor, y es por eso que diferentes iglesias, organizaciones interpretan eso diferente. En algunas iglesias el anciano es como pastor y en otras iglesias los ancianos están debajo del pastor. Por ahora en nuestra iglesia no tenemos ancianos y no lo vamos a tener hasta un tiempo más, pero los pastores que están ahorita en el liderazgo de la iglesia son los que ejercen como ancianos de la iglesia. Pero lo que sí me voy a enfocar es sobre los diáconos, porque es algo que vamos a iniciar para de ahí ir capacitando y preparando futuros ancianos de la iglesia. Entonces, regresamos de regreso al tema de los diáconos. ¿Qué es lo que este diácono tiene que modelar y ejemplificar en la iglesia para otras personas? Iglesia, yo quiero que ustedes presten mucha atención a esta lista, porque aunque a ustedes no les importe esto, o no les importe si voy a ser diácono o no, quién es diácono, es importante que ustedes presten atención porque esta lista también aplica a todos los cristianos en general. No es una lista que es solo para diáconos y uno, yo no voy a ser diácono, así que no necesito hacer todo eso. Entiendan que es una lista general igual que todos como cristianos debemos tratar de seguir en nuestra vida espiritual, pero para los que sí quieren ejercer el cargo de diácono, van a ser sujetos bajo más contabilidad si están viviendo esta vida cristiana como la deben vivir. Y es algo que también como iglesia, todos los que aquí son miembros de la iglesia tienen que saber qué son las expectativas de un líder espiritual. ¿Qué son las expectativas de esta persona que en algún momento se va a convertir en mi líder porque va a estar liderando algún ministerio? Y yo como miembro de la iglesia tengo un deber muy importante, que es mantener a los líderes contables. Es asegurar también que los líderes en la iglesia estén cumpliendo su trabajo, que estén siendo esos ejemplos que tienen que ser. Y noten que estoy usando la palabra miembros, porque es una de las responsabilidades que nosotros como miembros de la iglesia tenemos aquí. Y si ustedes han tomado la clase de membresía y han firmado la hoja de membresía, saben, ya conocen, han aprendido el ADN de la iglesia, que es lo que nosotros como iglesia queremos lograr, queremos ser. Han aprendido qué son las expectativas de formar parte de esta iglesia local y han decidido hacer ese compromiso de velar por la seguridad y la integridad espiritual y física de la iglesia. Y si no tienen miembro, y si no son miembros de la iglesia, no tienen este derecho, porque no son miembros. Por lo tanto, si les importa mucho la dirección que la iglesia está yendo y la cultura que se está estableciendo en la iglesia, les animo a que se conviertan en miembros. Y cabal, hoy en la tarde va a haber una clase de membresía después del servicio. Apúntense.
Porque solo los miembros de la iglesia van a poder nominar a futuros diáconos y en el futuro ancianos de la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué son los requisitos de un diácono. Y lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y luego 8 al 10. Dice así: de la misma manera, o la siguiente declaración es digna de confianza. Otra vez se está trabando, Pastor Ferry, perdón. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa y dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Pablo lista aquí como requisito para los diáconos? Okay, se congeló otra vez. Vemos uno, que el diácono, para un requisito del diácono tiene que ser el último. 2, tiene que ser llamado. 3, tiene que ser honesto y digno. 4, tiene que vivir una vida sin doblez. 5, tiene que tener dominio propio. 6, no codicioso. 7, que vive el evangelio. 8, que es aprobado, que ha pasado pruebas y ha pasado. ¿Okay? 9, que tiene relaciones santas. 10, tiene fidelidad matrimonial. 11, tiene el hogar bajo control. Y 12, lleno del Espíritu y sabio. Y 13, ha sido nominado y ha sido aprobado. Ahora vamos a ir uno por uno bien rápido cada uno de estos puntos. Un diácono tiene que ser el último. La palabra diácono literalmente significa siervo. ¿Ok? No es un cargo de lujo, no es un cargo de atención, no es un cargo de fama. Es un cargo de siervo, de más trabajo. Ser diácono significa que yo estoy encargado de servir en lo que sea necesario para que la iglesia cumpla su propósito y glorifique a Dios. En Hechos 6 vemos la primera mención y primer ejemplo del cargo de los diáconos. ¿Y qué fue lo que hicieron los primeros diáconos en la iglesia? ¿Será que fueron enviados como misioneros a impartir el evangelio? ¿Será que se les dio una clase para enseñar a la iglesia? No. Los primeros diáconos fueron nombrados porque los apóstoles se cansaron de servir comida. ¿Okay? Estaban tan ocupados sirviendo comida y que la gente se quejaba que mire, oiga, apóstol Pablo, mire, porque a ese señor le dio doble porción, a mí solo me dio una porción, ¿qué está pasando acá? O mire, ella se coló en la fila. Es doble turno. Apóstol Juan, ¿qué está pasando? Se cansaron de lidiar con esas cositas pequeñas y no tenían tiempo para preparar sus mensajes, evangelizar, hacer iglesia. Entonces dijeron, hermanos, no podemos seguir haciendo esto. Busquemos diáconos, siervos. Y estos primeros siervos son los que fueron los que estaban encargados en servir la comida. Y no eran don nadies. Uno de esos primeros diáconos era Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Uno de los mártires que murió apedreado por el evangelio. Que antes de morir, en vez de decirle a Dios, Dios, ¿por qué me está matando? Él usó su última oportunidad de la vida para compartir y predicar el evangelio a los judíos. No eran nomás don nadies. Había cierto requisito
para cumplir con cosas tan básicas como servir la comida. Y tienen que entender que si alguien quiere entrar a este cargo de diácono, no están entrando a una posición para mostrar ser más religiosos que otros, o ser más santos o mejor que otros. No están entrando para estar en una posición de poder, de que otros los sirvan a uno. Están entrando a una posición donde ustedes van a servir. Donde van a servir aún si nadie les da ningún reconocimiento. Donde van a servir aún si nadie menciona sus nombres cuando se hacen eventos. Donde van a servir aún si significa limpiar los baños y recoger basura al final de un evento. Entrar al diácono es entrar a una posición de servicio. Yo quiero ser diácono porque es a través de mi servicio, a través de mi humildad, a través de mi esfuerzo de reflejar la humildad y servitud de Jesús, que ojalá otros quieran hacer lo mismo. Que ojalá otros también aprendan a servir humildemente, que otros aprendan a servir sin quejarse, que otros aprendan a servir sin buscar el foco de la atención. Es decir, yo quiero ser diácono porque quiero arrodillarme como Jesús y lavar los pies de los que Él ha puesto bajo mi cargo. Esto es ser diácono, es ser el último, es ser un siervo. Segundo, un diácono es alguien que está respondiendo al llamado. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ser diácono, al convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. El deseo de querer ser diácono nace de la aspiración de uno, nace del llamado de uno, nace del deseo que uno tiene de ser utilizado para servir a la iglesia, servir a los demás, servir a Cristo de Jesús. Tiene que ver con una aspiración noble, no es una búsqueda de una posición más alta para dominar, para ejercer autoridad, para controlar. No es un deseo de buscar un título, es simplemente el deseo de querer servir. Y los versículos 8 a 13 nos listan esos requisitos adicionales que requiere un diácono. ¿Okay? Entonces, número 3, honestos y dignos. Primero tienen que ser honestos y dignos. Tienen que ser personas de integridad. Un pastor y autor de un comentario que estaba leyendo dijo, el ministerio cristiano se basa en el carácter. Si pierdes tu carácter, pierdes tu ministerio. Tu vida, tu testimonio, tiene que ser una que ejemplifica el evangelio y no una que trae vergüenza al nombre de Jesús. En todo lo que haces debes buscar ser honesto y digno de ser llamado un siervo de Dios. Que de tu boca no pueden salir mentiras, que no debe salir engaño, no debe salir chisme. Luego dice, tienes que ser una persona sin doblez. ¿Qué? Significa, no vivas una vida doble, no seas un hipócrita. Vive lo que predicas. Te esfuerzas en ser sincero y transparente. Eres alguien que no finges ser alguien que no eres. Que en la iglesia actúas ser todo un religioso, que vives una vida perfecta, cuando en la vida privada haces todo lo que tú quieras. Luego dice, no estás en adicciones. Estás luchando contra tus pecados. No estás bajo el control de tus pasiones, del alcoholismo, de la droga, del sexo, de la pornografía o cualquier otra adicción que te controle. En otras palabras, no debes ser una persona que es dominada por sus deseos. Tienes que mostrar autocontrol. Tienes que mostrar dominio propio. Luego dice, no seas codicioso. Número 6. Significa que tu lealtad no está en el dinero, está en Dios. Que en tu vida lo que más te preocupa y lo que más
priorizas es Dios, no tu negocio. Que si los domingos ganas más dinero, pero requiere no ir a la iglesia, voy a cerrar mi tienda o mi restaurante porque para mí Dios es más importante. ¿Okay? Que si en las noches tengo que, si abro mi tienda más tiempo, pero no voy a llegar a mi grupo de vida, no, yo voy a cerrar mi tienda porque la comunidad es importante para mí. Es decir, yo voy a priorizar a Dios en vez del dinero. No me voy a dejar llevar por el dinero, no me voy a dejar llevar por la avaricia del dinero y caer en esa corrupción y ese problema que vemos mucho en la iglesia. Que los líderes comienzan a manipular para sacar más pisto de la gente, ¿sí o no? O empiezan a mal usar las ofrendas. Empiezan a decir, la iglesia puede pagar esto. Voy a ir a la tienda y comprar algo para la iglesia, pero también voy a comprar algo para mí. Nadie lo va a saber porque es para la iglesia. Porque la codicia es el dinero. Es lo que el dinero me puede dar a mí y no tengo integridad. Son personas que no van a romper su integridad solo por querer un poquito más de dinero. Luego dice, número 7, viven el evangelio, guardan el evangelio. ¿Qué significa eso? Significa que ellos entienden y están creciendo en su madurez espiritual. Entienden el propósito del evangelio, de cuidarlo, de vivirlo, de compartirlo. Que usan el evangelio para ayudar a otros, no para aprovecharse de otros, no para manipular. Luego dice que han sido aprobados. Y no me refiero a aprobados de que sí son aceptados, sino que pasaron pruebas y pasaron esas pruebas. Que afrontaron pruebas en su vida y pasaron. Que han estado sirviendo en la iglesia, han demostrado que tienen valores, tienen integridad, tienen el deseo de servir. Que son personas que dicen, sí, pastor, aquí estoy, yo te voy a servir a la iglesia, y luego viene el día del evento y no están. Pastor, yo voy a estar ahí. Sí, ya lo marqué en mi calendario, yo voy a estar en ese evento, y luego 2 días antes, miren, perdón, tengo que viajar. Perdón, ese es el cumpleaños de mi amigo. Perdón, no puedo ir a ese compromiso de la iglesia porque ahora vino alguien y tengo que entretenerlo. Es alguien que ha demostrado su lealtad, ha demostrado su compromiso con la iglesia. Que ha mostrado que a mí me importa más servir a Dios que otras cosas. Ha mostrado perseverancia en dificultades, que cuando atravesó dificultades en su vida, en su fe, no se dejó caer al otro extremo, pero luchó contra esos deseos, luchó contra esas tentaciones, luchó contra esas dificultades y salió vencedor. Aprendió a confiar en Dios en vez de alejarse de Dios. Aprendió cómo perdonar, aprendió cómo dar perdón, aprendió cómo soltar y salir victoriosos. Es una persona que supo superar sus dificultades y mostró que su fe puede vencer. Esta persona es una persona que tiene relaciones santas, ¿okay? Porque aquí mencionas 2 cosas. Dice, hombre de una esposa, y luego habla de las mujeres dignas, ¿okay? Entonces, ¿qué son esas relaciones? En realidad está diciendo, no sean mujeriegos o hombreriegos. No hay una versión para mujeres esa palabra, ¿no? Que no sean mujeriegos o hombreriegos. Esa palabra, esposo de una esposa, en el griego dice hombre de una mujer. Significa, no desate los casados, que aún yo, si soy joven y guapo y muchas mujeres se atraen a mí, yo solo tengo una relación. Solo tengo una novia. No 2, 3, 4, 5. Uno en cada departamento. ¿Qué? O que yo solo tengo un novio. No soy hombreriego. ¿Qué? Significa que yo estoy teniendo relaciones santas y saludables. Y luego, que no estoy viviendo con hombres que no debo. No estoy viviendo con mujeres que no debo si no estoy casado. Y luego dice, habla sobre las mujeres. Y habla un poco de cómo las mujeres también tienen que tener relaciones santas. ¿Okay? Y esto también significa que mujeres pueden ser
diaconisas. ¿Okay? Las mujeres, dice, también pueden ser diaconisas, ¿okay? Y aplica los mismos requisitos del hombre, pero presten atención a lo que Pablo específicamente exige de las mujeres. Que no sean calumniadoras. En otras palabras, no hablar mal de otras personas a propósito. No mentir sobre otras personas intencionalmente para herir su imagen, para herir su respeto. En otras palabras, no chismosear. ¿Qué? No ser chismosas y hablar sobre las cosas que no les incumbe. De no hablar de las cosas privadas de otra tal fulana. ¿Qué te importa si la otra tal fulana tiene problemas matrimoniales? Tú no sabes toda la historia. Tú no sabes por qué tiene esos problemas. Y tú al chismosear y hablar de tal fulana, ¿qué tal si estás esparciendo mentira y dañando la imagen de esa familia, esa pareja? Tú no sabes su historia. Tú no sabes por qué no vino a la iglesia. Ay, esa fulana nunca viene a la iglesia. Que dice que es esto, es cristiana y nunca viene a la iglesia. Pero posiblemente está cuidando a su papá que se enfermó y tuvo una operación. No sabemos, ¿sí o no? No hablar mal de otros para hacerlos quedar mal y hacer que otras mujeres queden mal con esa persona. Eso hace mucho también, ¿sí o no? Hablan mal a propósito de otras mujeres para que otras mujeres no se junten con esa mujer, como si estuvieran en la primaria otra vez. Es un problema que tengo que lidiar constantemente como director. Mr. Moore, ¿qué pasó? Ella le está diciendo a ella que no juegue conmigo. Ella le está diciendo a ella que cosas de mí para que ella no juegue conmigo y no se junte conmigo. Le dijo que no hable conmigo. Bien. Seguimos haciendo eso, ¿sí o no? Luego dice, número 10, fidelidad matrimonial. El matrimonio es una imagen del evangelio. Es lo que yo enseño en mis clases de consejería matrimonial. Tu matrimonio debería reflejar el evangelio. Esa relación mutua de sacrificio y amor y servicio de esposo y esposa. Pero si en tu matrimonio tú estás siendo infiel, tú te estás acostando con otras mujeres, con otros hombres y estás en adulterio, tú no estás reflejando el evangelio. No puedes ser un modelo de cómo ser un cristiano si estás abiertamente o secretamente viviendo en adulterio. Si tú estás siendo infiel, si tienes un matrimonio lleno de problemas y conflictos y no encuentran solución o no intentan solucionar y no están trabajando en ello, no están siendo un buen testimonio del evangelio. Y luego, número 11, gobierna bien su casa. Significa, tienes control sobre tus hijos. Tus hijos no te gobiernan a ti. ¿Qué? Tú sabes cómo disciplinar. Tú sabes cómo mantener control. Tú sabes y estás tratando de guiar a tus hijos en los caminos de Dios. Estás haciendo el esfuerzo de unir a tu hogar, de hacer que Cristo sea el centro. Les estás haciendo un buen ejemplo a tus hijos de cómo ser futuros padres, esposos, esposas, que tú estás guiando, estás disciplinando a tus hijos cuando es necesario. Que no estás nomás siendo como muchos padres hoy en día, que hagan lo que quieran. O, no, hay que darles esa opción de escoger. Porque ellos tienen 3 años y ya saben escoger por sí mismos. Ya saben tomar esas decisiones. Sí, hay que enseñarles a ser independientes. No, tienen 3 años, no saben nada. Hay que disciplinar. Hay que poner parámetros, hay que poner rutinas, hay que poner reglas, hay que saber controlar la casa de uno. Le están enseñando a sus hijos valores cristianos y la importancia de seguir a Jesús. Y luego, los últimos 2 que no están en Timoteo, pero están en Hechos. En Hechos 6:3 nos muestra un poco también cómo los apóstoles escogieron a los primeros diáconos. Dijeron,
Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Número 12, entonces, uno de los requisitos era que estén llenos del Espíritu Santo. Significa, ¿has identificado o estás descubriendo tus dones espirituales y poniéndolos en práctica? ¿Es evidente en tu vida cuáles son los dones que Dios te ha dado y los estás utilizando para su servicio? Eso es lo que también significa ser lleno del Espíritu. Que yo he reconocido mi don espiritual y ahora lo estoy usando para la edificación de la iglesia. Que lo estoy usando para servir, que estoy usando los dones y recursos y talentos que Dios me ha dado sabiamente, no para mi propio propósito, no solo para mi propio reino, pero para servir a los demás, para servir la iglesia. Que si Dios me ha dado una boca muy buena de ser buen negocio, de motivar a las personas, me ha dado una buena boca para poder convencer a la gente y soy buen vendedor. Usar esa boca para ser un buen vendedor del evangelio. Usar esa boca para ayudar a otros a encontrar paz, a encontrar reconciliación, a encontrar a Jesús. Que si Dios me ha dado la habilidad de hacer mucho dinero, que sí es un don. Que en vez de usarlo solo para mí, digo, ¿cómo puedo ayudar a la iglesia a hacer más dinero para la honra y la gloria de Dios? Sin abusar de la gente. ¿Cómo puedo yo ayudar a manejar bien las finanzas de la iglesia? Mire, pastor, yo soy muy bueno con los números. Yo le puedo ayudar como iglesia a manejar bien las finanzas para que seamos una iglesia más responsable y contable. Es saber, tener la sabiduría de decir, reconozco qué dones Dios me ha dado y los quiero empezar a ejercer en esta posición de liderazgo que se me ha dado. Y 13, es aprobado por los pastores, nominado por los miembros. En Hechos 6, 3-6 dice, así que hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio. Así nosotros podemos continuar orando y proclamar la palabra. Y luego dice, luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Los miembros nominaron a estos primeros 7 apóstoles, pero luego fueron los apóstoles que los aprobaron. El hecho de orar por ellos y poner sus manos era ellos decir, sí, aprobamos a las personas que ustedes escogieron. Imponer esas manos era una señal de aprobación, es decir, estamos de acuerdo con los 7 que ustedes escogieron. Y como pastores, nosotros entiendan que vemos también muchas cosas sobre los miembros de la iglesia. Vemos cómo se comportan, vemos cómo actúan en diferentes ministerios, su compromiso, vemos si vienen o no vienen, si cumplen su palabra o no, si siguen con su palabra o no. Vemos cómo reaccionan ante dificultades en un evento o un poquito de estrés o caos o su orden o desorden o disciplina. Y también como pastores tenemos cierto conocimiento más profundo cuando tenemos que aconsejar o tenemos que pastorear a las personas. Y hay cosas que como pastores podemos ver, por eso es que la decisión final es con los pastores. Pero también hay cosas que como pastores no podemos ver, cosas que solo ustedes pueden ver, cosas que pueda que ustedes conozcan que nosotros no conocemos, porque pasan más tiempo con ellos o los ven en otras situaciones o tienen una relación más profunda. Y es por eso que este proceso de escoger diáconos involucra a toda la congregación. No es solo un proceso que el pastor escoge quienes quiere, sino que es algo que empieza con la nominación y luego decisión final de los pastores. ¿Okay? Y esta decisión es una que como iglesia tenemos que saber cómo aceptar y confiar. Confiar que como líderes no estamos escogiendo diáconos a base de favoritismo o por razones personales. Confiar que como líderes puede que hay cosas que nosotros podemos ver en otros que ustedes no pueden ver. Puede que como líderes tengamos
otra intuición del Espíritu Santo. Instrucción de Él diciendo, escojan a esta persona. Hay cosas que como pastores vemos en la gente, en cómo están obrando y cambiando en su fe, que otros no pueden ver. También en la elección de los diáconos requiere que la iglesia entienda que esta lista que se ha mencionado no está buscando perfección. Si se acuerdan al comienzo, hablé que la nominación de líderes es algo que también se hace con gracia. ¿Okay? Las personas deben mostrar que se están esforzando en todas estas áreas que mencioné. Y claro, si uno cae en pecado, esa persona se someterá en disciplina y corrección para seguir aprendiendo y creciendo. Y cuando esta persona caiga en pecado y no quiera recibir disciplina, no quiera recibir corrección y no quiera cambiar, entonces deja su cargo como diácono, así de simple. Y a lo que quiero ir con esto es que no importa a quién se escoja, ¿ya? Tenemos que nosotros entender que nadie va a ser perfecto, ¿ok? Porque todos podemos encontrar algo negativo en alguien, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Yo sé que hay algunos aquí que hay cosas de mí que no les gustan. ¿Ah? Yo sé que hay algunos aquí que hay cosas de mí como líder que no les parece tan bien. Siempre encontramos algo malo con alguien. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y eso es algo que tenemos que tratar de evitar como congregación. De que cuando venga el día que yo presente a los diáconos, que por cierto no van a comenzar como full diáconos, sino que diáconos en entrenamiento, ¿okay? Todavía tienen que pasar la prueba. Cuando yo los presente, no digan, ay, pastor, ¿por qué escogió a esa persona? Pero si ese... Y ese, ¿por qué? No, ¿por qué? Debía escogerme a mí, porque yo no tengo ningún defecto. ¿Ah? ¿Sí o no? Quiero que iglesia entendamos, seamos parte de este proceso. Que cuando se escojan estos líderes, estos diáconos, nosotros como iglesia, en vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de decir, ¿por qué? Digamos, gloria a Dios, más siervos, más trabajadores, más esclavos del pastor, mentira. Más gente que va a ayudar a nuestra iglesia a crecer. Y decir, Dios, yo sé que esa persona no es perfecta, pero ha sido escogida. Obra en su vida para que llegue a ser un buen modelo y ejemplo de Cristo Jesús. Dios bendice a esa persona que ha sido escogida. Que aunque yo tenga ciertas diferencias con esa persona, voy a aceptar la autoridad y la decisión de la iglesia. Y voy a respetar y voy a honrar a esa persona como líder. Iglesia, este es un punto muy importante para nosotros como iglesia, porque necesitamos establecer estos diáconos. ¿Okay? Y siempre que se escogen diáconos o líderes, hay unos que dicen, ¿y por qué no yo? Ay, me voy a ir a esta iglesia porque nunca me mencionan. Nunca me ven. Nunca piensan en mí. No me gusta quienes escogieron, me voy a ir. Y espero que eso no suceda. Pero si sucede, es porque Dios quiere deshacerse de ustedes. ¿No es cierto? Porque si ustedes no van a estar de acuerdo con el liderazgo que se va a establecer, bueno, entonces váyanse a otra iglesia donde van a aceptar el liderazgo que tienen ahí. Y va a ser parte de lo que Dios quiere hacer de limpiar también la iglesia. Y yo lo voy a aceptar. Y si después de esto la iglesia se va a la mitad, no me importa. Porque son los que van a querer comenzar esta etapa con este nuevo sistema, con estos nuevos líderes. Y no hay ningún problema si se quieren ir. No voy a guardar ningún rencor ni enojo. ¿Ok? Para finalizar, quiero terminar con los últimos 2 puntos de los 3 puntos que hice al comienzo. ¿Por qué necesitamos el liderazgo de la iglesia? Para recordar que esta iglesia le pertenece a Dios y no al hombre. La razón por que estamos dirigiendo en esta dirección como iglesia
Es para que la iglesia aprenda que la iglesia no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Que esta iglesia no le pertenece a un solo pastor que está en un pedestal que todo lo que dice es ley. No, ese pastor tiene que ser contable. Ese pastor no puede tener libre albedrío. Ese pastor tiene que tener gente que lo tenga bajo contabilidad. ¿Qué? Que el propósito de tener un equipo pastoral de ancianos y diáconos también es para mantener a todo el liderazgo contable y recordarles: tú no eres dueño de esta iglesia. Es para que cuando el poder se le suba al pastor y empieza a pensar que esta iglesia le pertenece, los ancianos vengan y digan: hey pastor, hablemos un ratito. Mira usted, esta iglesia no es suya. Usted no puede hacer lo que quiera. O que cuando los ancianos empiecen a salirse de la línea y a querer controlar todo, vengan los pastores y vengan los diáconos a decir: un ratito, eso no es correcto. Que cuando los diáconos se salgan de la línea, la congregación diga: hey, esa no es tu autoridad. Tú no eres el pastor, tú eres un siervo. La iglesia necesita contabilidad. La iglesia necesita recordar siempre que la iglesia no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. ¿Okay? Y todos formamos parte de asegurar que esto suceda. Todos tienen una voz, todos tienen la habilidad de decir: eso no está correcto, con amor y gracia. ¿Okay? Siempre con amor y gracia. Es ayudarnos a recordar que esta iglesia no le pertenece a ninguna institución, ninguna denominación, y menos aún a ningún hombre. Le pertenece a Dios. Tercero, ¿por qué tenemos esta organización? Para cumplir con el propósito de revelar el ministerio del evangelio. Lo peor que la iglesia puede hacer es alejar a las personas de Cristo Jesús. Ese es el mayor pecado de la iglesia. Una iglesia no saludable es una iglesia que va a dañar y herir a las personas en vez de guiarlos a la restauración y sanación. Pero esto no puede pasar si hay líderes que están abusando su posición o no están ejemplificando a Cristo en todo lo que hacen. Y al final del día, nosotros queremos tener una cultura de liderazgo que es saludable, para que ya no seamos nosotros los responsables y la causa principal de que la gente se vaya de la iglesia. Más bien, que a través de un liderazgo sano, un liderazgo de servicio, de humildad, de amor, de gracia y compasión, la gente diga: wow, eso es diferente. Y sea atraída al evangelio. Porque en todo lo que hacemos como líderes, iglesia, estamos reflejando la imagen de Jesús. Para los que estaban pensando en ser diáconos, probablemente los asusté un poco, ¿eh? Pero quiero animarlos nuevamente con lo que dijo Pablo al comienzo. Si sienten el llamado, no lo ignoren. Búsquenlo. Es noble, es bueno. Puede que no estés listo ahora, pero comenzarás el camino de preparación para llegar a ese punto. Por último, la motivación final y más importante de por qué ser este tipo de líder, lo vemos en 1 Timoteo 3:13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¿Quieren el respeto de otros? ¿Quieren crecer su fe en Jesús? Hagan bien su trabajo. ¿Okay? No dice: proclamen por todas partes que ahora son diáconos y ahora todos tienen que obedecerme. ¿Eh? No dicen: miren todos, yo soy diácono, ahora respétenme. No, dice: trabajen duro, trabajen bien, hagan bien su trabajo. Cuando hacen bien su trabajo, se va a notar. La gente
lo va a notar. Entonces, iglesia, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué aplicación tiene este mensaje para mí? 1, si te gusta esta iglesia y aquí te sientes bien o te sientes en casa, conviértete en miembro. Haz el compromiso de convertirte, de ser simplemente un simple espectador a ser un participante. ¿Ok? Ese es paso 1. Si aquí te estás alimentando, si aquí estás comiendo tu comida espiritual y estás encontrando comunidad, ¿ustedes en algún lugar comen gratis? ¿Ah? Aquí comen gratis. Aquí damos comida con todo. Aquí sí se come gratis. Por lo general, ¿tengo que pagar, sí o no? Ok. Parte de pagar es parte de ser miembro. No hay cuota. Pero es parte de mi servicio, parte de mi compromiso. Es decir, esta casa me gusta, esta iglesia me gusta. Yo quiero ser parte de este lugar. Yo voy a empezar a servir, voy a empezar a dar, voy a empezar a tomar decisiones, ayudar a tomar decisiones para este ministerio, para que crezca y cumpla su propósito. Yo voy a parar de ser un calentador de asiento a ser un participante. Conviértete en miembro. Es una aplicación la más fácil. 1. 2. Ora que Dios toque los corazones de las personas que Él está llamando a ejercer este cargo. Que las personas que son escogidas sean las que Dios quiere. Que cuando se haga la invitación, lo acepten el reto de crecer, acepten la invitación de crecer en su fe. Oren. Para los que han salido de iglesias que se han herido y dañado por el liderazgo y no quieren que esto suceda aquí también, oren. ¿Sí o no? Oren por nosotros. Nosotros somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a caer, pero sus oraciones nos ayudan, nos protegen, nos resguardan. Pero si no oran, no están contribuyendo, no están haciendo su parte. 3, ora que Dios proteja los corazones de las personas. Que al final cualquier decisión se tome y quienes sean escogidos no cause celos, no cause división, no cause juicio, pero más bien traiga alegría, traiga gozo en los corazones. Decir, wow, Dios, gracias por preparar a estas personas que van a ayudar a liderar esta iglesia. Y si hoy día eres nuevo aquí, tu primera vez, o no eres un creyente, vean bien el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Queremos que este sea tu hogar espiritual, tu lugar seguro, tu familia, el lugar donde encontrarás y conocerás a Cristo Jesús, donde encontrarás sanación y liberación, donde aprenderás a luchar y batallar, donde aprenderás que no estás solo, sino que tú eres amado, que eres un hijo, una hija de Dios. Este es el tipo de iglesia que queremos ser. No lo podemos hacer solo. Necesitamos la participación y la ayuda de todos. Amén. Vamos a orar. En este tiempo vamos a orar, tomar un tiempo para interceder por la iglesia. Algo que no hacemos frecuentemente. Normalmente en este tiempo de respuesta a la prédica, solo les pido que reflejen o oren por sí mismos, oren por sus propios problemas. Pero hoy día, creo que tomemos un tiempo para interceder por nuestra iglesia. Que mientras nuestra iglesia se prepara a entrar en esta nueva etapa, Dios nos cuide, Dios nos proteja. Que Dios levante a la gente necesaria para ayudarnos a crecer este ministerio, a poder crecer
más ministerios, poder proveer más ayuda, poder servir a más personas, poder tener más manos y pies que nos acompañen a servir a nuestra ciudad, nuestro país. Esas 3 oraciones quiero que lo oren en este momento. Que si hay algunos que todavía no son miembros o solo son participantes, solo son oyentes, que tomen la decisión de decir: yo quiero ser parte de este ministerio. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y que no importa qué planes ya hice de almuerzo, los voy a cancelar porque quiero ir a la clase de membresía. Y quiero ser parte de las nominaciones la próxima semana. Segundo, que oremos por quienes Dios está preparando para ser líderes en nuestra iglesia. Que Dios los guarde y los cuide y los toque para que acepten esa invitación. Y 3, que Dios proteja los corazones de todos acá. Que a causa de esto el enemigo no se aproveche y no lo use para sembrar división, celos, amargura, rencor, enojo, sino que haga gozo y alegría en el día que se presenten los diáconos. Vamos a tomar un tiempo para orar todos juntos y poder levantar estos temas en oración. Padre Dios, te damos gracias nuevamente por todo lo que tú estás haciendo, Padre, en nuestra iglesia. Te damos las gracias por cómo tú estás creciendo este lugar, creciendo nuestros corazones y nuestros deseos de querer cambiar, de querer, oh Dios, ser más como ti, Cristo Jesús. Y Padre, te pido que tú nos ayudes a tener esa valentía y ese coraje de decir: sí, yo quiero aceptar ese llamado, de parar de ser simplemente un espectador y comenzar a ser un partícipe de lo que tú estás haciendo. De tomar ese coraje y esa valentía de decir: yo voy a empezar a prestarle más atención a lo que tú estás haciendo aquí, lo que tú quieres hacer a través de esta iglesia. Tener esa valentía de decir: yo voy a empezar a dar más horas de mi día, de mi semana, aunque signifique menos horas en mi trabajo y menos ganancia. Yo voy a servirte, yo voy a honrarte, yo voy a glorificarte, voy a buscar cómo ser un partícipe útil en este lugar. Aunque sea, si es levantarme a las 4 de la mañana para orar por los líderes, para orar por los pastores, para orar por la iglesia. Aunque sea, si significa tomar más tiempo en la noche de leer tu Biblia, leer tu palabra. O de en vez de descansar, en vez de ver tele todo el tiempo como familia, empezar a juntarnos como familia, a hacer devocionales y orar juntos y hablar de ti. Oh Dios, que como iglesia no pongamos estas expectativas de diáconos solamente en los líderes, pero también que nosotros como miembros tengamos ese deseo y ese anhelo de alcanzar esas metas, de ser esas personas que son justas y correctas, esas personas que buscan siempre hacer lo noble y lo bueno, esas personas que no buscan la división y el conflicto, que no chismosean, que no hablan mal de otros, esas personas que ejercen control propio y saben dominar sus adicciones, sus deseos carnales. Que podamos ser una iglesia llena de personas que sabe tener relaciones santas, relaciones que te honran, que te glorifican a ti. Que en todo lo que hagamos como iglesia podamos ser una luz a cada persona que entre a este lugar. Que en vez de venir aquí y salir herido, vengan acá y salgan sanados, salgan restaurados por lo que nosotros ejemplificamos y modelamos y por lo que tu Espíritu Santo hace en cada corazón. Padre, te damos gracias por esta nueva etapa que tú nos estás guiando como iglesia. Una vez te lo entregamos en tus manos y decimos: Dios, tú estás en control, tú toma el control, tú lidera esta iglesia y tú guíanos a donde tú nos quieres guiar. Te damos gracias que tú no nos dejas solos, pero que nos guías y nos fortaleces para seguir adelante y cumplir con tu propósito. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial
y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén.